La historia que estoy a punto de relatar es muy triste, y debo advertir que puede contener temas sensibles. Mantendré mi nombre en secreto y también cambiaré los nombres de los involucrados. Esta historia incluso llegó a la policía, y no quiero que mi identidad sea revelada. Comenzaré diciendo que vengo de una familia humilde. A pesar de que mi padre era hijo de una gran terrateniente, fue rechazado por haberse involucrado sentimentalmente con la hija de la cocinera. Según mi padre, mi abuela era una mujer extremadamente prejuiciosa y racista. Mi padre estaba profundamente enamorado de mi madre, pero ella no prestó atención a las advertencias y se fue a vivir con su amor, lejos de mi abuela. Bueno, no tan lejos, sino en la ciudad vecina, que estaba a 100 kilómetros de distancia. Después, mi madre quedó embarazada de mí, y cuando parecía que todo se estaba acomodando, mi padre fue despedido. Quizás mi abuela tuvo algo que ver con esto, ya que, según mi padre, sospechaba que ella estaba involucrada en brujería. En la finca donde mi padre creció, había un enorme galpón alejado de la casa, al cual tanto los hijos como los empleados tenían prohibido acercarse. Sin embargo, en muchas ocasiones, mi padre vio movimientos extraños de personas en determinadas fechas del año, además de observar que ciertos animales eran llevados allí y nunca regresaban. Esto lo supe cuando ya era adulto. Volviendo a mi pasado, vivíamos en una zona rural donde no había muchas oportunidades de empleo. Lo bueno de las ciudades pequeñas es que la gente suele ser solidaria. Uno de los vecinos, que era camionero, logró convencer a su jefe de que empleara a mi padre. Con el tiempo, mi padre dejó el trabajo en el interior, ya que fue promovido a camionero. Según me contó años después, esa empresa no pagaba un salario justo, pero él prefirió seguir trabajando allí porque fueron quienes le tendieron una mano cuando lo necesitó. Vivíamos en una casita muy sencilla en medio del campo, a unos 40 minutos de la zona urbana. Debido a su trabajo, mi padre pasaba semanas fuera de casa. Recuerdo que muchas veces jugaba en el patio con mi madre. En esa época, yo era muy feliz. Ella era mi única amiga, ya que no teníamos vecinos cerca. Pronto, mi vida ganó un poco de alegría cuando el alcalde de nuestra ciudad proporcionó transporte escolar como incentivo para que todos los niños y adolescentes que vivían lejos pudieran asistir a la escuela. El autobús nos recogía en la carretera, y así comencé a asistir a la escuela, donde hice muchos amigos de mi edad. Un día, vi a mis padres abrazados y llorando mucho. En ese momento, yo tenía unos 9 años. Les pregunté por qué estaban tan tristes, y mi madre me dijo que habían visto una película que los hizo llorar. En mi mente infantil, eso tenía sentido, así que los abracé y hasta les reproché que no debían perder el tiempo viendo películas de ese tipo. Después de ese día, mi madre perdió su alegría, y poco a poco la tristeza la fue consumiendo. Siempre que le pedía que jugara conmigo, me decía que estaba cansada. Me regaló una pequeña Biblia y me dijo que cada vez que me sintiera vacía y triste, debía leer un poco de la Biblia, ya que Dios llenaría el vacío que sentía. La presencia de mi padre en casa se hizo más frecuente, pero no me prestaba mucha atención en ese periodo. Hoy en día sé por qué, pero en aquel momento no tenía idea de lo que estaban enfrentando. No puedo recordar con precisión, ya que tenía apenas 8 años, pero tengo vagas memorias de que, de repente, mi madre empezó a pasar todo el día en la cama. Solo recuerdo que mi padre decía que ella necesitaba descansar. Una vez, incluso recibí una fuerte reprimenda de mi padre por despertar a mi madre pidiéndole que me preparara algo de comer. Un día, mientras estaba en la escuela, mi madre fue llevada de urgencia al hospital en la ciudad vecina, ya que donde vivíamos no había atención de emergencia. Esos días fueron terribles. Tuve que ir a casa de mi abuela, porque mi padre, además de no poder dejar su trabajo, también tuvo que quedarse de guardia en el hospital con mi madre. No sé exactamente cuánto tiempo pasé en casa de mi abuela, tal vez una semana, 2 o quizás 3. Solo sé que nunca volví a ver a mi madre. Sí, ella falleció. Hoy sé que descubrieron un cáncer en estado avanzado, pero mis padres me lo ocultaron para no herirme. No sé qué decir, no sé si hicieron bien en ocultarme la verdad, solo sé que su muerte me destrozó. Ni siquiera pude despedirme de ella. La última imagen que tengo de mi madre es de verla acostada en esa cama. Incluso llegué a ofenderla porque no se levantaba para jugar conmigo. Si piensas que esta es la parte más triste de la historia, estás equivocado. Esto no es ni una tercera parte de lo que pasé en la vida. Lo peor aún estaba por venir. Después de la muerte de mi madre, las cosas se pusieron difíciles. Tuve que quedarme en casa de mi abuela porque mi padre, que continuaba trabajando como camionero, pasaba mucho tiempo fuera de casa y obviamente yo no podía vivir sola. Las cosas en casa de mi abuela eran terribles. Ella era incapaz de darme cariño y tenía reglas para todo.
Me prohibía acercarme a ese misterioso galpón. Además, siempre hablaba mal de mi padre, diciendo que no valía nada. Incluso tenía el descaro de hablar mal de mi madre, diciendo que era una persona con mala suerte, y que por tener su misma sangre yo también podría traer mala suerte a su vida. Aquellas palabras me lastimaban profundamente, ya que todavía estaba de luto. Al fin y al cabo, ¿quién quiere escuchar a alguien hablar mal de su madre, especialmente cuando ya no está viva? Un día, mientras estaba hojeando la pequeña Biblia que mi madre me había regalado antes de fallecer, mi abuela la arrancó de mis manos con una mirada llena de odio. Comenzó a rasgar cada página y dijo que el Dios al que yo me estaba entregando no me daría nada a cambio, ni siquiera la cura para mi madre. Me dijo que si algún día quería ser alguien en la vida, necesitaría seguir otro camino. Afirmó con seriedad que su Dios era el único capaz de ofrecer riquezas, una vida placentera, y que era tan poderoso que podía destruir a cualquier enemigo. Me quedé horrorizada, tanto por ver cómo destrozaba con desprecio el regalo que mi madre me había dado con tanto amor, como por mencionar la muerte de mi madre con tal desdén. La dejé hablando sola y salí corriendo. No podía discutir con ella ni irme de allí, porque solo era una niña. No soportaba esa convivencia. Ella era demasiado gruñona y sus quejas comenzaban desde el desayuno. Decía que el único hijo que le había dado orgullo era Marcos. Él ya no vivía allí, se había mudado desde que terminó la secundaria para estudiar medicina. Cuando mi padre finalmente regresaba a casa después de 2 o 3 semanas en la carretera, me llevaba de vuelta a nuestra casa. Le repetía constantemente que odiaba estar con mi abuela y le rogaba que encontrara otro empleo para poder cuidar de mí, pero claro, eso no dependía de él. No comprendía la situación y estaba sufriendo mucho al estar a su lado. Oraba todas las noches para que mi situación cambiara y un día, finalmente sucedió. Yo tenía casi 12 años cuando mi padre llegó a casa de mi abuela mucho antes de lo previsto y me dijo que tenía una excelente noticia para darme. Me pidió que empacara mis cosas porque nos íbamos a mudar a la Gran São Paulo. Había recibido una oferta de trabajo irresistible y aunque seguiría siendo camionero, ganaría mucho mejor y podría ofrecerme una vida digna. Estaba muy emocionada, ya que estaba deseando dejar la casa de esa bruja malvada, como comencé a llamarla cuando hablaba con mi padre. Coincidentemente, nos íbamos a mudar a la misma ciudad donde vivía mi tío Marcos, el hijo del que mi abuela siempre hablaba bien. Mi tío y mi padre habían sido muy unidos en el pasado y nunca dejaron de mantenerse en contacto. Cuando mi tío supo que nos mudaríamos a São Paulo, se ofreció a hospedarnos en su casa, al menos hasta que mi padre se estabilizara en su nuevo trabajo y pudiera contratar a una niñera para cuidarme. Al principio, esos eran los planes. El hecho de no tener que pagar alquiler sería crucial durante ese periodo de adaptación. Mi padre pasó todo el viaje dándome recomendaciones, diciéndome que debía comportarme bien en casa de mi tío Marcos y que no debía hacer berrinches. Me reí cuando dijo eso, ya no hacía berrinches, había crecido. Mi tío tenía 35 años y estaba casado con una mujer a la que llamaré Dalva. Él realmente había tenido mucha suerte, o más bien, como decía mi abuela, se lo había ganado. Juntos tenían un hijo de 17 años, a quien llamaré Claudio. Cuando llegamos a la ciudad, quedé deslumbrada por la cantidad de edificios, coches y gente. Era una realidad completamente diferente a la que estaba acostumbrada. Quedé maravillada al llegar a la casa de mi tío Marcos. Aunque no nos conocíamos personalmente, me recibió con mucho cariño y me dijo que allí tendría mi propio cuarto. Mi tío ganaba muy bien, por lo que proporcionaba a su esposa e hijo una vida fantástica, con todo lo que deseaban. Se mostró muy afectuoso conmigo y también con mi padre, pero no puedo decir lo mismo de mi tía y mi primo. La primera impresión que tuve de ellos no fue buena. Llamé a mi padre aparte y le dije que quizás no me sentiría cómoda quedándome en esa casa, pero él me dijo que debía dejar de hacer berrinches y que por el momento esa era la mejor solución. Los primeros días allí fueron fantásticos y 10 días después mi padre comenzó a trabajar de nuevo en esa empresa. Mi padre se volvió completamente ausente en mi vida y cuando venía a casa pasaba 2 días durmiendo y luego volvía a viajar. El acuerdo era que nos quedaríamos en casa de mis tíos como máximo por 6 meses. Pero mes tras mes pasó un año y aún seguíamos allí. Claro, para mi padre era cómodo. No tenía que gastar en alquiler ni en niñera, y mi tío dejó claro que nuestra presencia no le molestaba, ni a él ni a su esposa e hijo. Al darse cuenta de que no nos iríamos pronto, mi tío me inscribió en una escuela no muy lejos de allí. No hablaré mucho de mi tío Marcos, ya que, al igual que mi padre, trabajaba mucho y casi no estaba en casa. Además de trabajar en el hospital, tenía su propia clínica. Frente a los demás, mi tía me trataba bien, pero cuando nos quedábamos solas, ella, mi primo y yo, mi tía mostraba quién era en realidad.
Apenas me dirigía la palabra y dejaba claro que yo era una carga en su vida, ya que repetía constantemente que era mejor que me quedara en mi cuarto y no anduviera por la casa. No quería que hiciera ningún tipo de ruido o desorden. Yo no era desordenada. Tenía 13 años y sabía comportarme muy bien. Apenas hablaba debido a lo tímida que era en ese momento. No tenía nada encima, traté de taparme con las manos y le grité que se fuera pronto. Mi tío, que aún estaba en casa esa mañana, invadió la habitación y me preguntó qué había pasado para que gritara así. A pesar de sentirme avergonzada, dije que Claudio había entrado a mi habitación mientras me cambiaba de ropa. Mi tío se disculpó por su hijo y se fue como 2 o 3 minutos después. Escuché a mi tío gritarle a Claudio diciéndole que yo todavía era una niño y por esta audacia lo castigarían por 1 mes. Sé que no había hecho nada malo, pero me sentí muy mal por eso. Ese día, cuando regresé de la escuela, mi tía me dio una gran reprimenda. Dijo que había hecho. Inventado con el nombre de su hijo, había sido muy feo, y si lo hacía de nuevo le haría la cabeza a mi tío para echarnos. Ella tenía una adoración por su hijo. A pesar de que tenía 17 años, todavía le llevaba el desayuno a la cama y se lavaba hasta tu ropa interior si tuviera 17 o 18. Yo habría respondido de la misma manera, pero acababa de cumplir 13 años. No sabía cómo decir nada. Solo me disculpé y fui directo a mi habitación esa misma tarde. Claudio entró en mi habitación y dijo que pagaría caro por tener. Se metió inocentemente con su padre. Le pregunté. Le pedí disculpas, pero dije que me molestaba que entrara al baño o a la habitación sin tocar primero. En ese momento, Claudio me miró cínico y dijo que yo era solo un invitado allí, y que lo menos que podía hacer para pagar el gasto que estaba dando a tu familia estaba mostrando mi cuerpo. Me horroricé con esas palabras, lo juro. Incluso tenía miedo de que me hiciera algo, pero se fue. Pensé mucho esa tarde en vivir allí. Sería mucho mejor si me hubiera quedado en casa de mi abuela, decidí. Que apenas llegara mi padre le pediría que me llevara de regreso al interior. A los pocos días apareció. No le dije nada de Claudio, pero le pedí que me llevara de regreso a casa de su madre. Me abrazó yo y dije eso. Desafortunadamente, no pude hacerlo porque mi abuela no me quería cerca. Lloró y me pidió que esperara unos meses más hasta que pudiera ahorrar suficiente dinero para comprarnos una casita. Parecía tan sincero que yo. Estuve de acuerdo en ese momento, incluso pensé en hablarme de Claudio, pero probablemente hablaría con mi tío y al final sería yo quien sufriría, porque ni él ni mi tío pasaron el día en esa casa después de ese día que le conté. Mi tío sobre la entrada de su hijo a mi habitación. Mi tía vino ignorando completamente mi presencia. Sin embargo, Claudio se obsesionaba cada vez más conmigo cada día que pasaba, sentado en la plaza cerca de la escuela. Mi vida cobró un poco de sentido cuando una niña llamada Isabela se mudó a mi escuela y pronto nos hicimos amigos. Ella tenía 15 años en ese momento. 2 años mayor que yo, ambos, ella y yo, estábamos muy atrasados en nuestros estudios. Como no podía llevarla a mi casa casi todos los días, fui a su casa después de la escuela. Llegué a casa como a las 6 de la tarde, que era cuando solía llegar mi tío cuando no estaba de servicio. Un día no pude. Me quedé en su casa Isabela, porque necesitaba acompañar a su madre a una cita con el médico. Fue ese maldito día que empezó todo. Es decir, mi vida de ahí en adelante se convirtió en una terrible pesadilla. No había nadie en casa, lo que normalmente ocurría 2 veces por semana. Mi tía solía vender pasteles en la plaza, no con el fin de obtener ganancias, sino para recaudar fondos para una institución de ancianos, ya que era voluntaria allí. Claudio tampoco estaba presente, lo que me hizo suponer que había ido al gimnasio. Aproveché su ausencia y me apresuré a tomar un baño, pero mientras aún estaba bajo la ducha, escuché la voz de Claudio buscando a su madre. En ese momento me asusté, salí rápidamente de la ducha y me vestí mientras todavía estaba mojada. Al salir del baño, me encontré con él en el pasillo. Al verme, se quedó mirándome de arriba a abajo. Antes de que pudiera reaccionar, ya estaba a tan solo 2 centímetros de mí. Me dijo que me veía muy hermosa y me preguntó si alguna vez había besado a alguien. Me sentí muy incómoda y le respondí que no pensaba en esas cosas. Estaba aterrada y le pedí que saliera de la habitación, pero no lo hizo. En lugar de eso, me empujó contra la pared. No voy a relatar los detalles sórdidos de lo que sucedió. Esos recuerdos me duelen profundamente. No sé cuánto tiempo duró, tal vez 10 o 15 minutos, pero solo sé que fue horrible. Quería desaparecer, quería morir. Cuando terminó, no mostró ninguna compasión por mí. Se vistió y aún me amenazó, diciendo que si contaba algo a alguien, él lo negaría porque no tenía pruebas. Yo tenía 14 años, era ingenua y tonta.
No sabía que podía ir a la policía a denunciarlo y que mi cuerpo sería suficiente prueba. Él se fue como si nada hubiera pasado y yo me quedé en la habitación llorando mucho. Esa noche no salí de mi cuarto ni para cenar. Lloré toda la noche, sintiéndome como basura. Al día siguiente, tuve que reunir fuerzas para ir a la escuela, porque si me quedaba en casa, él podría volver a buscarme. Para empeorar mi tristeza, Isabela no fue a la escuela porque estaba enferma. Apenas podía concentrarme en las clases. Algunos profesores notaron que algo andaba mal y me preguntaron qué había sucedido, pero inventé que un pariente había fallecido. No podía decir la verdad, tenía vergüenza de lo que podrían pensar de mí y no sabía cómo contar lo que había pasado. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Cuando llegué a casa, me sentí un poco aliviada al ver que mi tía estaba allí. Fui directamente a mi cuarto a hacer mis deberes, pero lamentablemente ese monstruo no tardó en ir tras de mí. Me llené de pánico y le ordené que se fuera, y por supuesto le dije que si me tocaba, gritaría. Él me respondió que no debería atreverme a usar ese tono con él, ya que él era quien mandaba en esa casa en ausencia de mi tío, y que todo lo que él ordenara, yo debía obedecer. Luego sacó un cuchillo de su bolsillo y lo presionó contra mi brazo, diciéndome que si hablaba de lo que había pasado, las cosas no serían nada buenas para mí. Logró infundir mucho terror en mi mente, y si ya estaba asustada, después de ese día, lo estaba aún más. Dejé de quedarme en casa por miedo a que me tocara nuevamente. Pasaba la mayor parte del tiempo en casa de Isabela. Tenía mucha vergüenza de contarle lo que estaba pasando, pero lamentablemente, un día mientras cenábamos, ese canalla logró convencer a mi tío y a mi padre de que una joven bonita como yo no debería estar llegando a casa de noche. Incluso inventó que me había visto coqueteando con un chico y que si mi tío no tomaba una medida, yo podría quedar embarazada en cualquier momento. Mi padre, que también escuchó la conversación, se alarmó y dijo que bajo ninguna circunstancia me quería fuera de la casa. Yo lo desmentí y expliqué que todas las tardes estaba en casa de una amiga. Mi tío no sabía a quién creerle y sugirió que mi amiga viniera a nuestra casa. Después de ese día, Isabela comenzó a visitarme, pero no venía todos los días, y cuando no lo hacía, lo peor solía suceder. Él era más fuerte que yo, y no servía de nada que intentara empujarlo. En una de esas ocasiones, mi tía también estaba en casa, y entendí que esa era mi oportunidad, así que empecé a gritar pidiendo ayuda para que mi tía me escuchara. Ella corrió hacia la habitación, y cuando abrió la puerta, vio esa escena ridícula. Al verla, empecé a gritar aún más, pero ni siquiera con la presencia de su madre, él se detenía. No van a creer lo que sucedió después. Ella se acercó a nosotros, y en lugar de ayudarme, me tapó la boca y me ordenó que dejara de gritar, diciendo con un tono irónico: «Eres una chica afortunada de que mi hijo te haya elegido». Aunque vio que yo estaba llorando, no le importó en absoluto. A partir de ese día, las cosas empeoraron para mí, porque ella comenzó a ayudarlo a controlarme cuando yo intentaba resistirme. Luego se sentaba en el puff para observar. Eran dos locos. Tenía mucho miedo de hablar sobre esto con mi padre debido a las amenazas de muerte. Además, estaba casi segura de que no me creería. Pensaría que estaba inventando para no quedarme más en esa casa, sin duda. Con el paso de los meses, Isabela se dio cuenta de que algo andaba muy mal conmigo. Siempre me preguntaba si todo estaba bien, porque ya no parecía la misma chica que había conocido unos meses atrás. Pero yo no tenía el valor de contarle la verdad. Tenía mucha vergüenza. Aguanté ese sufrimiento durante 2 años. Cuando cumplí 16, fui madurando y cambié mi forma de actuar. Mi tristeza se convirtió en odio. Ya no obedecía las órdenes de nadie en esa casa y me quedaba fuera de casa después de la escuela. La rabia que sentía por esos 2 desgraciados me consumía. Esto generalmente ocurría cuando mi tío estaba de guardia. Pero llegó un momento en el que ya no pude soportar más y decidí contarle todo a Isabela. Ella quedó impactada. Me abrazó con fuerza y lloramos juntas durante más de 30 minutos. Me dijo que debía ir a la policía a denunciarlos y que existían exámenes que podrían comprobar que yo estaba diciendo la verdad. En ese momento lloré y me odié por no haber hablado antes sobre esto. Me sentía tan ingenua y no sabía que eso fuera posible. Ese mismo día fuimos a la comisaría y presenté una denuncia contra los 2. Uno de los oficiales, a quien llamaré Fernando, quedó asombrado con mi historia y me llevó a un lugar para que pudiera someterme a exámenes. Fue muy humillante tener que pasar por esos exámenes. Lloraba todo el tiempo. La doctora que me examinó dijo que, lamentablemente, no encontró indicios que probaran que había sufrido abusos,
ya que solo podrían percibirse si hubiera sucedido al menos 7 horas antes. Con un tono sarcástico, agregó que, en caso de que estuviera mintiendo, las cosas podrían ponerse feas para mí. ¿En qué mundo vivimos? ¿Cómo es posible que una mujer no apoye a otra, incluso sin pruebas concluyentes? El señor Fernando creyó en mí y me aconsejó no desistir de buscar justicia. Él mismo fue a la casa de mi tío, buscó a Claudio y lo condujo a la comisaría para que prestara declaración. Mi primo ni siquiera fue detenido, ya que mi tía, esa bruja, consiguió de inmediato un buen abogado. Desde ese día, mi tío comenzó a tratarme muy mal, llamándome mentirosa. La semana siguiente, apareció mi padre, ya que mi tío le había llamado contando todo y exigiendo que me llevara de allí. Aunque le juré que no estaba mintiendo, mi padre no me creyó y me ordenó que recogiera mis cosas para irnos. Me acerqué a Claudio y le dije que no descansaría hasta verlo bajo tierra. Salí de allí destruida, no por el hecho de irme, sino por llevar la fama de mentirosa después de haber sufrido años de abuso. Ese día descubrí que mi padre había alquilado una casa y vivía con otra mujer. Al llegar a esa casa, me di cuenta de que mi padre nunca tuvo la intención de sacarme de la casa de mi tío. Incluso se justificó diciendo que mi tío podría darme un mejor futuro y que podría estudiar en una buena universidad. Me sentía aún más triste, ya que me había engañado. La pareja de mi padre en ese momento estaba embarazada de él. Fue la única persona que me tendió la mano en ese momento tan difícil. Quedó horrorizada con los detalles sórdidos que le conté. Con el paso de los días, me fui hundiendo en un mundo de tristezas. Las memorias de haber sido abusada por ese monstruo martilleaban mi mente y comencé a enfermar, ya que no podía dormir. Pronto, perdí completamente el apetito. El odio que sentía por él aumentaba cada día más y comencé a lastimarme a mí misma, descubriendo que eso me traía un poco de alivio. En una ocasión, Amanda entró en la habitación justo en el momento en que tenía una navaja en la mano y al ver el corte, entró en pánico. Le rogué que no le contara a mi padre, pero no sirvió de nada. Debido a esto, mi padre me llevó a una clínica psiquiátrica, donde permanecí internada. Como ya estaba adicta a hacerme daño, comencé a tener crisis nerviosas en esa clínica, ya que no tenía acceso a nada cortante. Esto hizo que los médicos aumentaran la dosis de los medicamentos. Fue entonces cuando empeoré, ya que uno de esos medicamentos me provocaba crisis de pánico y dificultad para respirar. Estos medicamentos fueron sustituidos y comencé a tener mucha somnolencia. Ni siquiera tenía fuerzas para intentar lastimarme. 20 días después de haber sido internada, comencé a mostrar mejoría y me permitieron acceder al área exterior. Allí conocí a Mirela, una joven de 21 años. Ella me contó que estaba allí porque le habían hecho un hechizo y comenzó a tener alucinaciones. Al principio pensé que era una más de las locas internadas allí, pero los detalles que me dio eran bastante reales. Dijo que la persona que le hizo eso recibiría su merecido y pagaría con su vida. Hicimos una buena amistad y me contó que era acompañante de lujo y que se había involucrado emocionalmente con uno de sus clientes, que estaba casado. Fue esa mujer quien le hizo el hechizo. Mirela me contó que solo no estaba en una situación peor porque sospechó y buscó ayuda espiritual con una hechicera. Durante mi estadía en esa clínica, me mantuve cerca de Mirela porque necesitaba saber cómo funcionaba todo aquello. Sus explicaciones sobre magia negra no me asustaron en absoluto. Al contrario, en esas palabras encontré el ímpetu que necesitaba. Permanecí internada exactamente 1 mes y 5 días. Voy a contar algo de lo que no me enorgullezco en absoluto, algo de lo que me avergüenzo profundamente, pero necesito desahogarme con ustedes. Hoy intento borrar todo mi pasado, pero es difícil olvidar las cosas que tuve que hacer para conseguir suficiente dinero para acabar con Claudio. Al salir de la clínica, estaba motivada a destruir la vida de ese tipo y dispuesta a todo para lograr mi objetivo. Ni siquiera el nacimiento de mi hermanita me conmovió. Los únicos sentimientos que nutrían mis días eran el rencor y el odio. Busqué a la mujer que gestionaba a Mirela y le dije que quería trabajar para ella. Su nombre era Eloy. Al principio se negó, alegando que yo era una causa perdida, ya que ni siquiera tenía 17 años todavía. Sin embargo, al reconsiderar la situación, se dio cuenta de que esto podría generarle un buen beneficio económico. Conversamos sobre las comisiones y acepté, ya que esta era la forma más rápida de conseguir la cantidad necesaria para acabar con ese desgraciado. No tenía pruebas, y aunque las tuviera, su padre tenía mucho dinero y había contratado al mejor de los abogados. En el peor de los casos, Claudio se salvaría pagando una simple fianza. Me resultaba difícil la idea de acostarme con hombres,
especialmente porque no tenía experiencia y las únicas relaciones que había tenido habían sido forzadas, lo cual seguramente me causaría nuevos traumas. Pero, como mencioné antes, estaba impulsada por el odio. No podía quedarme de brazos cruzados mientras me tildaban de mentirosa y Claudio seguía viviendo su vida tranquilamente. No podía permitirlo. Claudio tenía que pagar. Durante los primeros 3 meses estuve con todo tipo de hombres. Era una joven traumatizada y fue extremadamente difícil tener que acostarme con cada uno de ellos. Sin embargo, el deseo de destruir a Claudio era más fuerte que la repugnancia que sentía por esos tipos. Por suerte, no representaban ningún peligro, ya que todo estaba muy bien controlado por esa mujer. Entre esos hombres despreciables, conocí a uno que se destacaba del resto. Su nombre era Armando. Tenía la edad suficiente para ser mi padre, o tal vez incluso mi abuelo, pero fue muy amable conmigo. Después de estar juntos 3 veces, me llevó a almorzar. Luego fuimos al centro comercial, donde me regaló un teléfono móvil, ropa, zapatos y una bolsa, todo de marca. Ese día me sentí como una princesa en un programa de televisión. Aún así, eso no me trajo ni un poco de alegría. A partir de ese día, nos involucramos seriamente y abandoné esa vida fácil. Me enamoré de él, y aunque hubiera sido pobre, habría seguido con él. Me sacó del abismo. A pesar de amar a Armando, el odio hacia Claudio seguía latiendo en mi mente y en mis venas. Le conté todo lo que había pasado en la casa de mi tío y le expliqué que, para vengarme, había decidido venderme para conseguir dinero y pagar a un brujo. Se conmovió con mi sufrimiento y hasta lloró abrazado a mí. Me dijo que me apoyaría si decidía continuar con mi plan de venganza. Sin embargo, mencionó que no creía en ese tipo de ayuda espiritual. En realidad, yo tampoco creía, pero era mi única esperanza. Decidido a ayudarme, Armando habló con algunos conocidos, y uno de ellos le proporcionó el teléfono y la dirección de un brujo poderoso. Me sentí esperanzada. Llamamos y agendamos una cita para el día siguiente. Armando no fue conmigo, alegando que esa venganza era mía, y que por lo tanto, esa parte debía hacerla sola. No le creí. Se notaba que estaba asustado, pero yo no lo estaba. Yo estaba llena de coraje y motivación. Al día siguiente, a las 10 de la mañana en punto, ya estaba en la puerta de la casa del brujo esperando que me atendiera. Nuestra cita estaba programada para las 11, pero mi ansiedad no me permitió llegar más tarde. Al entrar en esa casa, sentí una energía muy fuerte. No sé cómo describirlo, pero se podía sentir que no estábamos solos. Lo que hacía el lugar aún más aterrador era el hecho de que la casa estaba completamente pintada de negro por dentro. La iluminación tampoco ayudaba. Era muy tenue y había grandes espejos en las 4 esquinas de la sala. Le expliqué los motivos que me habían llevado hasta allí. Mi conversación con ese brujo me trajo recuerdos de mi abuela. Afirmó que Dios no era bondadoso como todos dicen y que solo el diablo podía ofrecer riqueza y venganza. El señor Nicolás me dio su precio y pidió objetos personales de Claudio, ya que no podía garantizar resultados sin nada de él. Me sentí un poco desanimada porque no tenía acceso a la casa de mi tío, pero mi padre sí, él aún tenía las llaves de allí. Sin embargo, ya ni siquiera iba a la casa de mi padre, además de que él era camionero y vivía en la carretera. Me despedí y prometí mantenerme en contacto. Tan pronto como llegué a casa, llamé a mi padre y me dijo que regresaría en 5 días. Estaba más presente debido a la bebé. Esperé ansiosamente y, en el día acordado, me encontré con mi padre. Todo salió como esperaba y él ni se dio cuenta. Guardaba muchos resentimientos hacia él, muchos, porque no me apoyó cuando más lo necesitaba. Ahora solo me faltaba reunir el valor para invadir la casa y robar la ropa de Claudio. Conocía la rutina de cada uno allí. Sabía los días en que mi tía vendía pasteles en la plaza. Conocía los horarios en que Claudio iba al gimnasio y mi tío nunca estaba en casa. Así que me llené de coraje y volví a esa casa. Por supuesto, fui mucho antes de que Claudio saliera. Necesitaba estar segura de que él había ido al gimnasio. Entrar en esa casa nuevamente me trajo todas esas emociones negativas. Todo mi sufrimiento volvió a la superficie. Intenté no flaquear y corrí hasta la lavandería, donde guardaban la ropa interior de Claudio. Salí de allí sintiéndome una verdadera criminal. Volví a casa y llamé al señor Nicolás para programar mi regreso el sábado. Aparecí allí y le entregué lo acordado. Pasó un mes y no ocurrió nada. Mantenía contacto todos los días con mi padre por si sucedía algo. Me aseguró que Claudio pagaría. Me pidió paciencia y dijo que eso ocurriría lo antes posible, y no mintió. Aproximadamente 20 días después de esa llamada, recibí la noticia que me hizo saltar de la silla. Claudio estaba internado en estado grave con muerte cerebral. Uno de los aparatos del gimnasio se desplomó y golpeó su cabeza de lleno. No sentí alegría,
pero tampoco tristeza. Eso me trajo un poco de paz mental. Sufrí durante años en manos de esos monstruos. No necesité hacer nada contra esa bruja. Pagará por el daño que me hizo el resto de su vida. Una semana después del internamiento, Claudio dejó de respirar, y con eso, una gran duda comenzó a atormentar mis días. ¿Será que mi abuela hizo un hechizo para destruir a mi madre? Nunca sabré la respuesta, pero siempre me lo pregunto. Han pasado algunos años y he logrado superar el trauma de haber sido abusada, pero hoy sufro de muchas pesadillas en las que Claudio dice que viene a buscarme. Por eso, vivo a base de medicamentos. Sin embargo, ya no soy una mujer infeliz. Armando y yo estamos juntos hasta el día de hoy. No sé qué habría sido de mí si ese hombre no hubiera aparecido en mi vida.